Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Estoy aquí en la oscuridad porque vamos a ver algunos detalles oscuros, espeluznantes del caso Nabila Rifo. Desde el principio, desde el primer momento en el que fui interiorizándome de algunos detalles escabrosos, como por ejemplo el hecho de que solamente haya aparecido un ojo de Nabila Rifo y pareciese que el otro se lo habría llevado su presunto asesino eh, o, o presunto agresor como un trofeo. ¿Ya? Eh, es un detalle bastante lúgubre. Ahora, el hecho de que la víctima, Nabila Rifo, con todo el respeto que ella se merece, y hemos visto que en el juicio se hizo mucho hincapié en no hablar acerca de su vida sexual, un grave error, porque el móvil del crimen puede estar en el tema sexual. Desde el principio, desde que empecé a analizar este caso, me llamó mucho la atención que Nabila Rifo hubiese hecho un topless en la fiesta previa al, a la agresión, ¿ya? Me llamó mucho la atención ese detalle. Yo creo que esta cadena de sucesos que llevaron al lamentable final que hoy vemos y que se ha transformado en una verdadera vergüenza, en una verdadera vergoña, como dicen en otros países. No puede ser que de alguna manera usted se haya equivocado y efectivamente una llave puede reventar un ojo, como nosotros lo vimos y constatamos en los hechos. Y sin indicar esa llave como un elemento probable por el análisis del sitio del suceso, ¿induce un error? Me da la idea de que usted está cuestionando mi pericia. Eso es, tenemos ¿Sí? dudas respecto de las conclusiones de la pericia. ¿Se puede haber equivocado? Señora Viviana, ¿se puede haber equivocado? No, no me equivoqué. No se equivocó. No, no me equivoqué. ¿Qué pasó entonces? No sé. Lo vamos a dejar hasta aquí. Los 14 marcadores de una presión parcial de Mauricio Ortega en el hormigón E1, ¿es correcto? Correcto. Para un lado dice sí y en el otro lado dice no. Y científicamente aquí lo que se demuestra es que hay exclusiones de material genético de Ortega en el hormigón 1-1. Es decir, que él no manipuló las piedras. La genética no miente. Al quedar en evidencia esta confusa presentación de la Bocar ante los jueces, quisimos confirmar con un tercero imparcial si hay o no restos genéticos de Mauricio Ortega en los hormigones que destrozaron la cara de Nabila. Para eso, enviamos a Hugo Jorquera, quien formó el primer laboratorio de ADN del Servicio Médico Legal, la documentación genética que contenía la carpeta investigativa. Cubrimos identidades y señas particulares para evitar condicionar de alguna manera la respuesta. Él es tajante. Desde el punto de vista genético, eso sería una exclusión. No podemos atribuir presencia de ADN del imputado en esa muestra. Presentaciones no normadas, tan abiertas, ¿se prestan para error hoy día en los juicios? Por supuesto, porque hay información que, insisto, es interpretada sesgadamente y desde ese punto de vista es un peligro. Consideró en su análisis nuevamente la interpretación errada del informe genético y dio por supuesto que Mauricio Ortega había tenido contacto con los hormigones, lo que dos expertos ante la consulta de informe especial descartaron. Estas son sus palabras durante el juicio. Se incorporaba en esa ocasión la información de que tanto en el polerón como en las muestras de sangre de los dos trozos de hormigón había mezcla de sangre de Nabila Ruiz, del imputado. Te da por hecho que la sangre de Mauricio Ortega o que las muestras genéticas de Mauricio Ortega estaban en el hormigón, en uno de los hormigones que se encuentran en el sitio del suceso. ¿Es así? ¿Es así? Porque genéticamente eso no está demostrado.
Pese a la inquietud de la perito ante nuestra pregunta, nos parece importante insistir. Son imprecisiones como las suyas las que pueden confundir a un tribunal en este o en cualquier otro juicio. Al escuchar lo que usted dijo en el tribunal, usted da por sentado que se encontró prueba genética que determina que Mauricio Ortega estuvo en contacto, por ejemplo, con las piedras que se golpeó a Nabila Rifo. Exacto, porque su ADN era compatible. Sin embargo, los expertos y la ley dicen lo contrario. Yo me baso en el resultado del informe genético. Para no dejar nada al azar, aquí está el informe de la Abocar. Aquí no se señala la presencia genética de Mauricio Ortega en los hormigones. Y eso usted lo tiene que haber tenido a la vista. Yo tuve el informe a la vista y yo lo saqué específicamente. ¿Se equivocó, señora Viviana? Porque este es el informe de Carabineros, de la Abocar, que a usted le llegó para realizar su pericia. La pregunta es entonces, las conclusiones del análisis que Vivian Bustos presentó en audiencia y que el tribunal consideró como relevantes para comprender qué pudo haber pasado en el sitio del suceso la madrugada del 14 de mayo en Coyhaique, ¿no son válidas? Estas conclusiones del análisis. ¿Cuál es la hipótesis que usted presentó de cómo debieron haber ocurrido los hechos? Que ella sale del hogar, se enfrenta a una situación violenta, no regresa al hogar y cuando va en el camino es abordada por un tercero que la golpea desde la espalda, un tercero que momentos antes ella ha mirado hacia atrás y ha identificado como a Mauricio Ortega. Usted sitúa en esa conclusión a Mauricio Ortega, el condenado actualmente, en el sitio del suceso. En su conclusión. Sí, en la conclusión sí. La conclusión señala que los dichos de ella son compatibles con los elementos tenidos a la vista. Y los elementos tenidos a la vista son los hormigones, cosa que luego es descartada. Bueno, y luego habla de la llave, que en el ejemplo que nosotros dimos, la verdad que falló. Sus conclusiones como peritos se invalidan si los elementos que se consideran no son los correctos. Sí, las conclusiones se invalidan. ¿Un perito, un experto de mala calidad pone en riesgo la calidad de la sentencia? Absolutamente, y de hecho toda la evidencia comparada lo muestra. Porque se involucró la señora presidenta, ¿ya? Se involucró la señora presidenta desde el primer momento. Los detectives en Coyhaique, los carabineros, imagínense cómo son los carabineros acá en la ciudad, en Santiago. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenos días! Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Ya, no tenían ni siquiera polvo para tomar huellas. No tenían los medios tampoco para hacerlo, pero si les faltaba hasta polvo para tomar huellas dactilares, les faltaba. No tenían la cantidad suficiente. No tenían la cantidad suficiente. Imagínate. La señora presidenta Michelle Bachelet, la persona más incompetente sobre la tierra, ya la habíamos visto brillar en el 27F, en el terremoto. Enorme ingenuidad, por ejemplo. ¿En qué? Cuando asume como ministra de Salud, promete que va a acabar con las colas en los consultorios en 15 días, ¿no? Imposible hasta el día de hoy. Ahí, bueno. Después asume la presidencia de la República y va a Argentina sin haberse planificado nada de esa visita, con el objeto de obtener más gas para Chile. Y en Argentina le dijeron no. Entonces, una plancha internacional, ¿no? Hay que acordarse de esas cosas. Esa puerta no será mejor cerrarla porque a veces puede ser algún vivo se asusta. Esa puerta no será mejor cerrarla porque a veces puede ser algún vivo se asusta. Que habría habido un tsunami, que el sismo no hubiera sido muy grande, pero que hubo un tsunami donde la ola avanzó y habría arrasado o copado la mitad del pueblo. Esta información fue entregada por un concejal, por un observador meteorológico confirmado en el retén de Carabineros. No hay información sobre daños ni víctimas aún por la oscuridad que existe en el sector y la gente está yendo hacia el cerro.
Hasta el momento, la verdad es que lo que se ha observado y que es propio de lo que sucede después de un sismo mayor como el que hemos tenido son olas de gran tamaño, de un incremento de 2,5 metros, pero en Valparaíso, en Talcahuano, que no significa digamos, no ha tenido ningún impacto mayor. Cuando hay un terremoto de la magnitud que ha habido en Chile, uno puede tener tsunami, o sea, se espera que puede haber, pero ya no lo hubo. No sé si me entiende, ya no lo hubo, pero ya no lo hubo. No sé si me entiende, ya no lo hubo. Que habría habido un tsunami. Ya le habíamos visto su afán de dinero, o sea, a Michelle Bachelet al parecer la mueve el dinero. Cuando se fue de su primer mandato, se fue inmediatamente a trabajar en la ONU, no porque sea una persona amante del bien y de la igualdad, porque después quedó demostrado con lo que hizo con su hijo, metiéndolo como en sus propias palabras de la presidenta, negocio redondo, como cuando se tomaba las fotos con delantal blanco, ¿ya? ¿Trajiste delantal? ¿Tenemos 2 delantales? Ya. Porque yo te sugiero, porque eso en este país sigue siendo grito y plata. ¿Tenemos 2 delantales? Ya. Porque yo te sugiero, porque eso en este país sigue siendo grito y plata. Si hasta hace un tiempo Dávalos Bachelet era una persona modesta, de clase media, hoy está en el 1% más rico del país. Y usted podrá optar, o es una persona extremadamente capaz y trabajadora, o lo otro. En un gobierno donde se dice que hay que igualar la cancha, Sebastián Dávalos Bachelet se ha transformado en uno de los símbolos justamente de la desigualdad, porque solo él puede ir a un banco, hablar con el hombre más poderoso de Chile, que es Andrónico Luksic, y ser recibido y además premiado. Será Michelle Bachelet la que deberá responder. ¿Por qué la presidencia? Porque no fue Sebastián Dávalos, sino la presidencia el año pasado se negó en 2 oportunidades a que Dávalos diera a conocer su patrimonio, una declaración de patrimonio de sus intereses. ¿Se veía venir todo esto? Pero claro que se veía venir. Mire, sin concurso público, sin antecedentes académicos, sin tener ninguna carrera destacada, sino por el apoyo político, su mamá, Sebastián Dávalos entró a la Cancillería, a la Dirección Económica de la Cancillería, la DIRECOM. No hubo concurso público, ya partió mal el asunto. ¿Meritocracia, me dice usted? ¿Meritocracia de la familia Bachelet? No, no es verdad. Sin ningún antecedente, integró el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Japón. ¿Con qué antecedente si no tenía ninguno? Pero ahí estaba. Sabíamos lo que iba a ocurrir, usaba autos descapotables, autos que eran de una empresa con autos descapotables. Imagínense, algunos parlamentarios, Juan Luis Castro, Alejandro Guillé, preocupados de la imagen de la presidenta. O sea, no preocupados de los hechos, sino de la consecuencia de los hechos. Para desconfiar profundamente, Alejandro Guillé, para desconfiar profundamente, habrá que ver qué realmente piensan, qué pasa por sobre en esas cabezas para pensar de esa manera y además decirlo. Michelle Bachelet, finalmente. Michelle Bachelet tuvo una gran oportunidad. Los presidentes en Chile tienen mucho poder. Pudo haber revertido el negocio. Pudo haberle dicho, Sebastián, revirtamos esto. Pudo haberle dicho al comprador, revirtamos esto. Se podría revertir. Los presidentes lo pueden hacer. Y más aún en esta situación en que había un hijo involucrado. No lo hizo. Perdió una gran oportunidad Michelle Bachelet. Estuvo 7 días cara a cara con Natalia Compañón y con su hijo en Caburgua, porque están juntos. 7 días en que evidentemente este fue el único tema que hablaron. 7 días en que la presidenta no fue capaz o no quiso revertir el negocio. 7 días en que Michelle Bachelet, digámoslo crudamente, dudó entre la institucionalidad, el orden público económico y una serie de cosas, y su hijo. Grito y plata. El hospital de urgencia, o así llamado ex posta central, pero
todavía está sedada, digamos, no está en condiciones de conversar, pero en la medida que sea prontamente desconectada del respirador artificial, va a poder volver a tener, digamos, un estado de conciencia que le permita comunicarse con los demás. Es un caso que nos tiene choqueados a todos. O sea, el nivel de violencia y brutalidad es algo tremendo, ¿no? Grito y plata. Que vamos a trabajar sin descanso como gobiernos para que podamos seguir trabajando para evitar que este tipo de casos vuelvan a suceder en nuestro país. Y sin duda esperamos lo mismo que espera la familia, que haya justicia. Ese tipo de manipulaciones mediáticas, pan y circo, todo lo que involucra este caso, me ha hecho reflexionar en que debía pronunciarme al respecto, debido a que este caso se trata de el creer contra el saber. ¿Ya? Del creer contra el saber. No sabemos quién le propinó esos golpes a Nabila Rifo. Nadie lo sabe. No sabemos si fue realmente Mauricio Ortega. Lo más probable es que no. ¿Cómo se hace en otros países? ¿Cómo se investiga este tipo de casos, por ejemplo, en Estados Unidos? Mira, hay un protocolo muy estricto. Por ejemplo, las policías que investigan tienen un protocolo que lo siguen. Ellos reciben entrenamiento 4 veces al año. Estudian todo el año para que cosas como las que pasaron acá no pasaron. A lo mejor este señor es culpable. Yo en lo personal tengo dudas. Y en la duda prefiero absolver y no condenar. Claro. Pero, bueno, bien. Establecido este caso, ellos 4 veces al año van a capacitaciones. Tienen una cantidad de implementos técnicos para aislar el sitio de suceso, lo que en este caso no ocurrió, que Carabineros de Coyhaique no tenía. No tenía ni el personal suficiente, personal que no tenía suficiente entrenamiento para este tipo de casos, porque son muy inhabituales en esa zona. No tenía los medios tampoco para hacerlo, pero si les faltaba, hasta polvo para tomar huellas dactilares les faltaba. No tenían la cantidad suficiente. No tenían la cantidad suficiente. Imagínate. Tampoco aislaron como correspondía al sitio del suceso. El tiempo con que llegaron después de ocurrir el suceso fue mucho. Se pudo alterar el sitio del suceso. El levantamiento, empadronamiento de testigos fue lentísimo. Y finalmente, cuando se produce el juicio oral, no se le prestó la debida protección y atención a los testigos que realmente habían visto estos hechos, que son los que llamaron a Carabineros y le dijeron: oiga, las mujeres están pegando en el suelo a la víctima. Claro. ¿Y qué pasa? El individuo está en la característica. Y da la característica. Un hombre alto, delgado, moreno. Y entonces, y Ortega no es nada de eso. No importa. La víctima dice que fue él. Y se acabó la investigación. No sabemos quién fue el individuo desconocido que ultrajó a Nabila Rifo, porque ella fue encontrada, con todo el respeto se lo digo, que era muy importante saber eso. Ella fue encontrada sin su ropa interior y con sus órganos genitales expuestos y con una muestra de semen, ¿ya? Y ese desconocido no sabemos quién es. Pero donde se gesta una de las mayores interrogantes es sobre qué se hizo o se dejó de hacer respecto del informe pericial de ADN que realizó el Servicio Médico Legal. Aquí se da cuenta, ponga atención, de la existencia de una huella genética encontrada en el cuerpo de Nabila Rifo que corresponde a un hombre desconocido. Pero lo importante de esto es el hecho de que esta muestra de este individuo desconocido es una muestra fresca, y eso da cuenta de que se trata de una muestra que no tiene, o a lo más no tendría más allá de 24 horas, por lo tanto es una muestra coetánea con la agresión que sufrió Nabila esa noche o esa madrugada. ¿Y ese no es Mauricio Ortega? Semen, fresco, reciente y que no corresponde a Mauricio Ortega, y por lo tanto sitúa en el sitio de los hechos a un desconocido que no fue identificado durante todo el proceso de investigación. La documentación permite saber que la Fiscalía pidió reunir muestra genética del imputado y de cada uno de los participantes de la fiesta donde estuvo Nabila antes de ser agredida. También se obtuvo de 3 hombres con quien ella dijo haber tenido en algún momento una relación de mayor intimidad y con un 4º sospechoso que cumple condena por homicidio.
Luego de comparar sus registros con la huella genética del desconocido, todos ellos fueron descartados. La pregunta es ahora, ¿quién es el hombre desconocido que dejó su huella genética en Nabila y que, a diferencia de los otros sospechosos, nunca se investigó? Y lo más obvio, se le preguntó a ella si conocía su identidad para indagar sobre su posible participación y así agotar todas las líneas de investigación. Tenemos el material genético de un individuo que es fresco y que encaja en el contexto del hallazgo al momento de que la policía, Carabineros, detecta el cuerpo de Nabila en una, digamos, en una situación de semidesnudez, con los genitales expuestos y con material seminal de un desconocido. Y esa investigación, esos detalles que son, estimo yo, fundamentales en la investigación, fueron desatendidos durante la investigación y también durante el contrainterrogatorio o interrogatorio de la víctima en el juicio oral. La vida íntima de Nabila Rifo al parecer era muy activa. Hay varios hombres dando vuelta ahí, 3 o 4, ya, que habían tenido relaciones sexuales con ella recientemente. Entonces una persona que tiene relaciones con 3 o 4 personas en la última semana, que hace un tople en la fiesta de su pareja, delante de sus amigos, realmente tenemos que analizar esa arista, tenemos que analizar la otra cara de la moneda, el principio de bilateralidad. ¿Ya? El principio de bilateralidad del aspecto jurídico, lo cual la presidenta se pasó por el traste y empezó a provocar toda esta bola de nieve con este caso, y el descaro que tuvo en ir el día en que fue sentenciado, hallado culpable Mauricio Ortega, ¿ya? Todo este caso es muy extraño. Ella fue el mismo día a la casa de Nabila Rifo. Esto aparece denunciado en el documental Nabila Rifo, Justicia Ciega, que ustedes pueden ver, el video anterior en el cual aparece este documental. Ahí aparece todo bien explicado. Lamentablemente estamos en un país todavía en desarrollo, en pseudo desarrollo de todas las ciencias que requieren expertise para poder dilucidar los acontecimientos, y estamos todavía en el mundo o en la era de las creencias. Todo este caso, toda esta condena a Mauricio Ortega se basa única y exclusivamente en creer el testimonio de Nabila Rifo. Si bastara el reconocimiento del denunciante para tener por condenado a una persona, entonces ahorramos todo el resto de la investigación. ¿Ya? Es una creencia, le creímos, ¿ya? La justicia le creyó a Nabila Rifo y en eso se basa exclusivamente la condena que aplicaron. Condena de la cual no formaba parte el juez principal, el que presidió el juicio, declaró a Mauricio Ortega inocente. Inocente. ¿Ya? Era juez con mayor experiencia. Era juez que tenía mayor experiencia en materia penal. Además de los 3 jueces. Porque era juez de mayor edad, además. Un hombre con muchos estudios. Y el voto disidente que hace él, el voto disidente que formula él, es de tal elevación jurídica, de tal nivel de análisis, que es una verdadera pieza jurídica. Sí. Eso no significa, pero ¿qué pasaba? Se le fueron todo el país encima. Por eso, este es un caso puntual de la presión mediática, ¿o no? Ortega el culpable, Ortega el culpable, Ortega. Y al que decía algo distinto, entonces era femicida, entonces estaba contra las mujeres, entonces era un machista, entonces era un verdadero asesino de mujeres. Inocente. O sea, no fue condenado más allá de toda duda razonable. Yo entiendo que la declaración de testigos presenciales no puede ser admitida como evidencia sustancial para una condena desde el punto de vista jurídico, porque se ha comprobado científicamente que en un acontecimiento de este estilo las personas creen ver cosas, y después se ha comprobado eso con estudios científicos, de que muchas personas ven un crimen o un atropello o un choque y les preguntan
cosas y tienen versiones totalmente diferentes. Varía incluso el color de los autos, por ejemplo, en la descripción de testigos. Todo eso es muy subjetivo. Se necesitan pruebas más evidentes todavía. El señor Aldo Duque salió ahora hablando y dando su opinión y diciendo que ese hombre estaba mal condenado. ¿Por qué no lo dijo antes? Yo me atreví, yo me mojé el potito, como se dice, con varios videos. El primero de ellos se titula Návila Rifo, a mí no me engaña. ¿Ya? Porque desde el primer momento no me calzaba. Esto es como, muchos lo malinterpretaron. Esto es como cuando tú te subes a un auto sabiendo que el conductor va borracho. ¿Ya? ¿Tienes o no tienes responsabilidad tú en subirte a un auto si tú sabes que el conductor va borracho? ¿Tienes responsabilidad tú? ¿Sí o no? Claro que tienes responsabilidad, porque tú estás permitiendo que tu vida corra riesgo. Esta mujer había denunciado a este tipo supuestamente porque había entrado con un hacha a la casa, con un hacha, con la intención de ponérsela de sombrero. Aquí está ya. Entonces, si tú le haces un tople en la fiesta al compadre, ¿ya?, al que vino a tu casa con un hacha a ponértela de sombrero delante de tus dos hijos, yo lo equiparo a subirse a un auto sabiendo que el conductor va ebrio, ¿cierto? Te estás exponiendo. Y si esta persona, Návila Rifo, al parecer tenía una vida en la cual se exponía, se enojaba y salía ebria a pasearse por la noche, ¿ya? Pero en ese momento que ella se quitó la ropa, uno le va a decir, mi amor, te quitaste, te están viendo tus senos. Pero era una relación donde las malas palabras, el maltrato, el alcohol y las infidelidades formara parte de esta relación. No, infidelidades no. Yo me vine a enterar después, en el juicio me vine a enterar de todo esto. O sea, en todo momento habla de sus hijos, de querer asegurar el futuro de sus hijos, ¿ya? Y con ese hombre que sufría, que le daba una mala vida, que le insultaba, no tenía ese futuro. Y todo esto es una bola de nieve, la cual, para guinda de la torta, ha capitalizado la señora presidenta Michelle Bachelet. Pasando por encima del Poder Judicial desde un principio, poniendo presión encima de los jueces y de la opinión pública, todos los matinales que la convirtieron en una heroína y al presunto agresor en culpable. Toda la opinión pública en su contra. Cuando los jueces se sientan a juzgarlo, se abstraen de aquello. Pero son seres humanos, son hombres y mujeres también. Y frente a una persona acusada de un crimen horroroso. Y está sentado el individuo ahí, con dos gendarmes al lado, un peto amarillo y una cadena. La tendencia natural es a condenarlo. Es apuntarlo, pero Aldo... Apuntarlo, bueno, y le reitero, y con esto culmino. No se olviden, un inocente preso siempre implica un culpable impune y libre. Fue juzgado Mauricio Ortega por el pueblo, por la opinión pública, por el gobierno de Chile, por la presidenta, compadre, por la presidenta. La presidenta dijo que era culpable. Cuando usted toma un caso y se da cuenta que está defendiendo a un inocente y se enfrenta con el poder omnímodo del Estado, que tiene a toda la policía a su disposición, que tiene todos los servicios públicos a su disposición, y al frente está el acusado de un crimen abyecto, que es horroroso, abyecto, horroroso, repulsivo. La presidenta del país, ¿ya? Sin importarle nada,
sin importarle nada, solamente porque había una mujer a la cual le habían sacado los ojos y el compadre le pegaba. Eso era todo lo que se sabía. No se sabe quién la atacó. No se sabe. No hay pruebas. Solamente se admitió el testimonio de ella, el cual, para colmo de males, ella cambió. Y no por retractación. Eso no es una retractación. Ahí sale también la ministra, ¿cierto?, del Poder Judicial explicando, ¿ya? Entonces, la retractación es otra cosa. La retractación es cuando tú después le quitas culpa al agresor porque éste te convence de que te ama, que te quiere, que te adora, que generalmente es el marido. Esa es la retractación. Se retracta a la gente de culpar, de dar un testimonio de culpabilidad. En este caso es todo lo contrario. La víctima al principio señaló otra persona como el agresor. Y posteriormente, de que la mamá le sacara la chucha a Návila, cosa que curiosamente, como otro detalle espeluznante, nunca nadie volvió a indagar y apareció el mismo fiscal persecutor ahí prestando ropa y metiendo sus narices. Esta imagen es la primera de Nabila Rifo tras el brutal ataque que sufrió el 14 de mayo. Aquí se le ve en el hospital regional en Coyhaique tras denunciar una nueva agresión. Acusa a su madre de violencia intrafamiliar. ¿Y quién cree usted que es la persona que atacó a su hija? Su pareja, Mauricio Ortega. Según la nueva denuncia, este miércoles se habría registrado una discusión en su casa. En ese momento, Noelia, su madre, la habría agredido. Efectivamente, la señora Nabila Rifo está hospitalizada desde ayer en la tarde. Entró por el servicio de urgencia, traída por la ambulancia del SAMU. En este momento se encuentra estable y está siendo evaluada por el especialista en cuestión que tiene que verla hoy día. Lo que había es una discusión familiar que genera que ella en un estado de angustia sea remitida al hospital, donde se mantiene hospitalizada por esa situación. De Nabila Rifo fue una de las noticias que remeció al país este año. Una agresión que de manera trágica e impactante le dio un rostro a la violencia contra la mujer. Como imputado por el delito de femicidio frustrado, permanece su expareja Mauricio Ortega, juicio que debería realizarse en marzo del próximo año. ¿Cómo puede ocurrir violencia intrafamiliar si se supone que está en el marco de un cuidado, de un programa para prevenir la violencia intrafamiliar? Estamos claramente revisando. Cosas de mujeres, que estuvo muy bien mi declaración, que estaba contenta por las cosas que salió el culpable. El hospital de urgencia, o así llamado Exposta Central, pero todavía está sedada, digamos, no está en condiciones de conversar, pero en la medida que sea prontamente desconectada el respirador artificial, va a poder volver a tener, digamos, un estado de conciencia que le permita comunicarse con los demás. Es un caso que nos tiene choqueados a todos. O sea, el nivel de violencia, de brutalidad es algo tremendo, ¿no? Que vamos a trabajar sin descanso como gobiernos para que podamos seguir trabajando para evitar que este tipo de casos vuelvan a suceder en nuestro país. Y sin duda esperamos lo mismo que espera la familia, que haya justicia. Le agradezco el apoyo, estamos llegando a los 500 suscriptores. Me quise referir a este caso porque este es un caso en donde se enfrenta nuevamente las creencias. Creer solamente por una cuestión cultural, por una cuestión de género o porque me salió del culo.
creer solamente. Y vemos lo fatídico que es seguir confiando y creyendo. Creyendo en la justicia, creyendo en los políticos. Nosotros no tenemos que creerle a la justicia o creerle a los políticos o creerle a la opinión pública, a los noticieros. Nosotros tenemos que comprobar. Nos tienen que mostrar que las cosas son así. No basta con creer, no basta con sentir pena, no basta con sentir lástima, envidia, odio hacia el agresor. No basta con eso. Debemos tener pruebas para aquello. ¿Ya? Pruebas. La creencia contra la evidencia.